Quisiera saber de pronto, senadora, cómo está coordinando el Congreso para supervisar la efectividad de las acciones tomadas bajo el estado de conmoción interior y qué papel juega el Senado en este proceso en estos momentos. Perfecto, muchísimas gracias y aprovecho para saludar a toda la audiencia a esta hora. Varias cosas. La ley estatutaria 137 de 1994 es la que reglamenta los estados de excepción. Y esa ley en el artículo 39 establece varias cosas. Primero, que a 3 días después de la declaratoria, el Congreso se reúne para debatir la viabilidad del decreto. En este caso, esa reunión se va a dar el día de mañana. El debate va a ser en la mañana en la Cámara de Representantes y en la tarde en el Senado de la República. Ahí vamos a dar todo el debate jurídico sobre el tema del decreto mismo. El gobierno tiene que rendir un informe sobre las razones que determinaron la declaración y nosotros damos el debate. Adicionalmente, si luego buscan una prórroga, tienen que volver al Congreso y nosotros tenemos un plazo máximo de 15 días para pronunciarnos sobre los informes. Hay un tema importante y es que la Corte Constitucional también debe hacer un análisis sobre la constitucionalidad de ese decreto. En ese sentido, yo creo que es muy probable que se caiga el decreto de conmoción interior porque hay una serie de requisitos para que pueda implementarse para que pueda darse el decreto, para que pueda tomarse la medida. Y uno de ellos es el de sobrevivencia, es decir, que sea un hecho sobre el cual uno no podía prever qué iba a suceder sobre temas crónicos o previsibles. No se puede decretar conmoción interior. Y en este caso, la prueba fáctica de que esto es crónica de una muerte anunciada son las alertas inminentes de la Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que este decreto va a tener un problema de legalidad, un problema de inconstitucionalidad. Yo no creo que el gobierno pueda decretarlo y seguramente las comisiones de derechos humanos también van a hacer audiencias para trabajar en ese tema de la conmoción interior. No hace falta decretar la conmoción interior, que hoy el gobierno tiene todas las herramientas y lo que uno ha visto es falta de voluntad para intervenir de manera adecuada en la zona del Catatumbo. Interesante, senadora Paola. Pues primeramente me presento, soy Fercho y le tengo una pregunta para saber usted qué piensa, qué opina, que es, senadora, ¿qué afectación política y presupuestal nos puede traer el estado de conmoción interior? Ahí hay varias cosas importantes. La primera es que la declaratoria de estado de excepción es una medida extraordinaria. A la que uno no puede acudir irresponsablemente porque en la práctica estos estados de excepción limitan los controles institucionales y los contrapesos para evitar abusos por parte del Ejecutivo. Entonces, sin duda, cualquier estado que se decrete de conmoción interior, de emergencia económica, termina afectando el funcionamiento de los contrapesos institucionales. Por eso la Constitución es tan clara al establecer límites para que se puedan decretar esas situaciones extraordinarias. Un segundo punto muy delicado es que el gobierno queda habilitado para hacer traslados presupuestales. El gobierno no ha informado las modificaciones presupuestales que va a hacer. Hay que tomar en cuenta que ha sido muy genérico ese decreto. Ellos hablan de unas acciones amplias y genéricas, pero no detalla cómo se va a llevar a cabo. Habla de la necesidad de recursos extraordinarios, pero no dice, por ejemplo, cómo se va a articular el trabajo entre el gobierno nacional, regional y local. El decreto habla de flexibilización en el uso de fondos y en la adopción de medidas contractuales excepcionales, y eso genera un grave riesgo en el manejo pues, de corrupción, en el manejo de esos recursos.
Y hay una preocupación que surge porque el día de ayer el ministro de Hacienda encargado dijo que iban a usar la conmoción interior para imponer una serie de impuestos que se cayeron en la reforma de financiamiento. Entonces, una de las preocupaciones es que aquí hay como una especie de deslealtad institucional, y lo que viene anunciando desde el ministerio es que van a usar la conmoción interior para meter la tributaria, es decir, lo que el Congreso no les ha aprobado, ellos van a intentar hacerlo por vía de conmoción interior, y esto genera unos riesgos institucionales, políticos y fiscales y presupuestales, económicos muy complejos en un momento donde sabemos que la economía está pasando por una situación muy difícil, además un riesgo de corrupción. Senadora Paola Holguín, una pregunta, le habla Juan Ramírez de Tropimice Serio. Senadora, ¿realmente qué ha podido llevar al presidente Gustavo Petro a tomar la decisión del estado de conmoción interior? Dentro de la mesa de trabajo nos hemos preguntado, ¿serán los intereses por la reforma o será el interés por salvaguardar el pueblo? Aquí yo no creo que sea interés por salvaguardar el pueblo. A nosotros no se nos puede olvidar que en el anterior estado de excepción, que fue la emergencia económica en La Guajira, la plata nunca llegó a La Guajira, los problemas no se solucionaron, pero eso sí terminó en un escándalo del robo de millonarios recursos. Entonces yo aquí no creo que la principal preocupación sea cuidar y salvaguardar a las comunidades de la zona del Catatumbo. ¿Y por qué soy tan dura en eso? Mire, a uno le llama la atención que el gobierno de Petro envía al ministro de Defensa nuestro a reunirse con Vladimir Padrino López. Y a uno le llama la atención porque finalmente eso termina legitimando la dictadura, pero poco o nada le sirve a la seguridad de Colombia o del Catatumbo, porque nosotros no podemos olvidar que el régimen de Venezuela ha sido aliado de las estructuras criminales que hoy están azotando el Catatumbo. El fortalecimiento del ELN y de la FARC se lo deben a Venezuela y a Petro, porque es que Venezuela pasó de ser santuario a convertirse en una retaguardia estratégica para estas estructuras criminales, y con el cuento de la paz total y los ceses bilaterales, Petro ha permitido que estas estructuras tengan cada vez mayor control del territorio. Además, uno no puede ir a hablar de política antidroga con un señor por el que Estados Unidos ofrece $15 millones de recompensa por vínculos con el narcotráfico y temas de narcotráfico. Y nosotros en los informes vimos cómo fue el gobierno de Venezuela el que le permitió al ELN desplazarse desde Arauca hasta el Catatumbo a través de Táchira y Zulia. Entonces, ¿de qué vas a hablar con ellos cuando ellos son los cómplices, los alcahuetes de estas estructuras criminales? Yo creo que aquí lo que menos parece que le preocupara al gobierno es lo que debería ser más importante hoy para los colombianos, y es cómo protegemos a la comunidad del Catatumbo, cómo evitamos esos asesinatos, esos desplazamientos y esta situación tan dolorosa. Es que hoy estamos llegando casi a 50.000 desplazados, con un agravante. Lo que está pasando en el Catatumbo, está pasando en el Guaviare, está pasando en Nariño, está pasando en el Cauca, está pasando en el sur de Bolívar, en el sur del Meta, incluso en Antioquia. Aquí el gobernador tuvo que irse el sábado para Briceño por un problema de desplazamiento en esa zona. Entonces, yo aquí no veo disposición ni compromiso con el gobierno para cumplir la obligación constitucional que tiene, que es salvaguardar la vida y la seguridad de los colombianos. Doctora, dos cositas ya como para concluir. Tengo una inquietud. Se está comentando que el presidente Gustavo Petro el 21 de enero dio o manifestó o dio a conocer el estado de excepción de conmoción interior, pero se firmó el 24, según parece. Entonces, si contamos los 3 días, creo que ya estamos por fuera de los términos legales para poder establecer sí o no. Ese es el estudio que van a presentar ustedes allá, si no estoy mal. La otra, en el Catatumbo, como quien dice, la situación está tan crítica y la declaración de estado de conmoción interior es una medida que no tiene ninguna presentación, ningún precedente para afrontar esta emergencia.
¿Qué dice, doctora? Aquí hay una cosa importante y una cosa es el anuncio de la conmoción interior y otra cosa es la emisión del decreto de conmoción interior. Es que el decreto vino a salir apenas ahora porque hace muy poco, porque Petro, en vez de firmar el decreto, que se supone que era el tema urgente y prioritario para los colombianos, se fue para Haití. Entonces decreto no había. Por eso hasta ahora, ya con el decreto, después de que expidieron el decreto, pues hicieron la citación para el Congreso el día martes para hacer el análisis. Igual, nosotros lo único que hacemos es control político, pero la constitucionalidad del decreto la define, es la Corte Constitucional. Mire, aquí en Colombia lamentablemente la situación del Catatumbo ha sido crítica y los gobiernos han buscado enfrentarlas de maneras distintas. Los petristas dicen que Petro fue el primer presidente en ir a la zona del Catatumbo, eso es mentira. El expresidente Uribe estuvo varias veces en la zona del Catatumbo, en consejos de seguridad, en consejos comunales. El presidente Duque y el presidente Santos estuvo 5 veces en el Catatumbo, Duque estuvo 6 veces en el Catatumbo. El gobierno del expresidente Uribe tuvo programas muy importantes allá de sustitución de cultivos. De hecho, se dejaron unas hectáreas importantes en Palma, tuvimos familias guardabosques en esa zona, y nada de eso se tuvo que hacer con estados de excepción, todo se hizo con nuestra legislación ordinaria. Entonces yo tengo una preocupación sobre cuál es el verdadero interés detrás de la conmoción interior. Senadora Paola Holguín, de parte de la emisora Tropinice Estéreo, extendemos nuestros agradecimientos de todo el equipo de trabajo y igualmente queremos decirle que los estudios de Tropinice Estéreo, las veces que su merced quiera estar al aire, los estudios de Tropinice Estéreo están abiertos, y gracias por haber aceptado esta invitación que le ha aclarado a los colombianos y a todos nuestros oyentes el panorama actual. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo fraterno a la comunidad en Cúcuta, en toda la zona del Catatumbo, y todos los colombianos vamos a estar pendientes de las acciones del gobierno, y para los colombianos es una prioridad que recuperemos la seguridad y la estabilidad en esa zona, además porque sabemos de los intereses de Venezuela, por eso que ellos han denominado la franja binacional, que ellos esperan que controlen las estructuras criminales, y eso es algo que los colombianos no podemos permitir.